La serie que empieza en esta mañana es Avívame. Dígale al que tiene a tu lado, avívame. Génesis capítulo 1, versículo 2. Así comienza todo. Así comienza todo. Por favor, quiero captar tu atención. En el libro de Génesis dice la palabra, en el capítulo 1, dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. O sea, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y dice a continuación, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y ahí dice, y el Espíritu de Dios, diga conmigo, y el Espíritu de Dios, gracias, dice, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. O sea, cuando todo estaba desordenado, tuvo que venir el Espíritu de Dios, moverse sobre la superficie del agua y traer un cambio. No te distraigas. Que luego vienen los momentos donde no sabemos por dónde viene el soplo de Dios, o no viene el ruá de Dios. Atento a lo que te estoy compartiendo. Dice, y la intención en esta mañana es que tu vida sea encendida y tú puedas ser usado y puedas ser un instrumento útil para Dios y puedas ser excitado y animado para servir en el reino de Dios. O sea, no estamos aquí simplemente para ocupar un expediente, o no simplemente estamos aquí para que nos digan lo que tenemos que hacer. Estamos aquí para que entendamos de que somos instrumentos donde Dios puede traer un movimiento de parte de Él y poder florecer en medio del contexto en el que estamos. O sea, nuestras vidas, como decía Miriam hoy, tienen que estar en un continuo fuego de avivamiento de parte del Espíritu Santo. O sea, si tu vida no arde por adorar a Dios, no arde por leer la palabra, no arde por congregarte, no arde por formar parte de una familia, no arde por servir a Dios, algo hay que no está funcionando en tu vida. Porque hemos visto en la historia de la palabra que aquellos que han tenido un encuentro con el ruá de Dios o un encuentro con el Espíritu Santo han sido avivados. Diga conmigo, avivados. El propósito en esta nueva serie es que podamos arrancar y nos pueda impulsar a una etapa mayor. Diga conmigo, a una etapa mayor. No estamos para ir de menor en menor, sino la palabra dice de victoria. Tenemos grandes desafíos por delante por alcanzar y no solamente estamos en este espacio y aquí moriremos. No es el propósito ni el corazón de Dios. Aquí en este lugar estaremos parcialmente una temporada, pero el reino de Dios entre nosotros avanzará y creceremos y nos multiplicaremos. Y escuche esto, contigo o sin mí, pero se multiplicará y avanzará. O sea, necesitamos un soplo del Espíritu Santo para agilizarnos y traer claridad a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestras vidas y tener claramente cuál es el propósito de que Dios nos tiene en este lugar todavía. O sea, el propósito no es que trabajemos para hacer riqueza, no es que estemos fomentando el negocio o quizás solo atendiendo una familia por la edad. El propósito es que hasta que tú y yo estemos en este lugar somos sal y somos luz y somos sal. O sea, no sea de aquellos que dicen, Cristo viene pronto, pero no van y hacen discípulos. O sea, si Cristo viene pronto, ve y haz discípulos. Si Cristo viene pronto, ven y únete a una gran casa, a una gran familia. Si Cristo viene pronto, ahora es el tiempo de no hacer la guerra en tus propias fuerzas y unirte a una casa, en un lugar donde puedes crecer espiritualmente. Si Cristo viene pronto, que te voy a recordar algo. Nadie sabe el día y nadie sabe la hora, pero debemos de estar preparados. Dejen de especular con ese asunto. O sea, que Cristo viene pronto debe de ser un ADN nuestro y estar preparado. Y por eso no hay hora y no hay día ni hay fecha para que tú y yo podamos estar en una continua preparación. Y aun siendo así, nos dormimos, imagínate si supiéramos el día o la fecha. El reino de Dios y los principios no funcionan como el ir al dietético o al doctor de la alimentación, que es en un día y una hora. Nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Mas la iglesia, la novia, la esposa, la escogida debe de vivir en una permanente búsqueda, en una permanente transformación y en una permanente
búsqueda intencional, diga conmigo, intencional, de los propósitos de Él. ¿Quién es la iglesia? En base a tu respuesta, no sé si estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo conmigo, pero hemos aprendido después del COVID, la iglesia no es el edificio. Gloria a Dios, amén. Eso nos lo enseñó el COVID a la perfección. La iglesia somos nosotros. Pues en esta mañana cuando estoy hablando de avívame, no estoy hablando de tu hermano a la derecha o de tu hermano a la izquierda, estoy hablando de ti, en presente. Tú y yo necesitamos ser avivados. Tú y yo necesitamos que el ruá de Dios nos sople y todos nuestros argumentos se caigan. Todas nuestras historias sean derribadas para que podamos avanzar. Déjame decirte algo, una característica de un avivamiento o un avivar en nuestras vidas tiene que ver con tener expectativa de una nueva visitación en esta temporada. En otras palabras, en el siglo XXI, tú y yo debemos de seguir teniendo hambre continua por una visitación de Dios. Y no creernos que lo hemos vivido todo o no creernos que lo hemos descubierto todo porque ni todavía se ha cumplido lo que decía el profeta. Lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó. Todavía estamos esperándolo. Hay mucho todavía por alcanzar. Hay mucho todavía por ver en esta temporada. O sea, yo espero y deseo que podamos ver esta ciudad transformada. Y que no sea conocida por lo que hoy es conocida, sino sea conocida porque hubo un lugar donde se encendió en el Espíritu Santo y hubo un avivar de Dios, un ruá, un movimiento, un avivamiento, una visitación. Y ese es el mayor y gran deseo. Por lo tanto, esta serie no lo vea como algo que necesita un hermano, una hermana, o quizá tus pastores, tus líderes. Es algo que tú necesitas. Dile al que está a tu lado, tú lo necesitas. Como iglesia necesitamos anhelar y ser avivados, ser amantes de la presencia de Dios. O sea, hemos pasado del Antiguo Testamento al Nuevo y hay principios que creo que hemos perdido el equilibrio. En el Antiguo hemos descubierto cómo era tan difícil o había unos principios para acceder a la presencia de Dios. Y en el Nuevo podemos caer en el libertinaje de, yo oro y Dios está aquí. Yo oro y Él me perdona. Y nos podemos jactar en ese sentido y poder caer en una situación de mucho, mucho peligro. Tu corazón y mi corazón debe de tener hambre. ¿Cuántos vieron ahí en la final de la Champions? Nadie vio. Bueno, yo vi la segunda parte. La primera no me dio tiempo. Y había hambre por un título. Y luchaban y peleaban para alzar un título. ¿Qué es lo que ocurre cuando un equipo o un deportista o una empresa o tú en tu vida particular llega a todos los objetivos que estás marcado? En el momento que pierde el hambre, ¿qué es lo que ocurre? Viene la decadencia. Y déjame decirte algo. Si algo creo de que estamos atravesando como iglesia es que hemos perdido el hambre. El hambre de la presencia de parte de Dios. El hambre de una nueva visitación. Hay profetas por todos lados, hay teólogos por todos lados, hay especialistas por todos lados, YouTube, Facebook. Se levantan los enanos, crecen solos en esta temporada. ¿Y sabe lo que pasa? Que si tú y yo perdemos el hambre, estamos perdidos. Estamos en decadencia. Tú y yo debemos de tener un hambre que nos lleve a seguir avanzando, que nos impulse a seguir avanzando dentro del reino de Dios. Un amor por la presencia de Dios nos va a llevar a cambios en nuestras vidas. Cuando no hay pasión por la presencia de Dios, no alcanzaremos aquello que deseamos para nuestras vidas. Por eso hay muchos que están en un tiempo de que parece que estoy en un desierto. Hambre. Olvídate, no veas más predicaciones. Hambre. Hambre. Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? El hambre espiritual es el termómetro para llegar a una nueva temporada. Necesita poner en orden algunas áreas y enamorarnos de nuevo de la presencia de Dios y del Espíritu Santo que habita en medio de cada uno de nosotros. Seamos conscientes, escuche esto por favor, para los que llevan poquito tiempo y para los que llevan aún más tiempo, todavía más. Seamos conscientes de no entristecer al Espíritu Santo.
y entra en una nueva dimensión de fe y de avivamiento para tu vida. Dejemos de pensar en nuestras carencias. Dejemos de pensar en nuestras historias. Dejemos de victimizar y de llamar la atención. Y que tu fe aumente. Y haya un deseo profundo por la presencia de Dios que te lleva a entrar de nuevo en aquello que hacemos. El primer amor es un avivamiento. En Apocalipsis escribe y ahí le recarga, una cosa tengo contra, que había perdido ¿el qué? Hay muchos que han perdido ese fuego del primer amor. Hoy le llamamos el primer amor, pero le podemos llamar el hambre de seguir necesitando la presencia de Dios, el hambre de una nueva visitación, el hambre de un nuevo toque de Dios, el hambre de una visitación nueva para esta temporada. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahí nos da una herramienta importante. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Nuestras declaraciones tienen poder. En vez de estar continuamente declarando lo que no logra o lo que no puede alcanzar, ¿por qué no cambia? Y te llena de fe y dices, en el nombre de Jesús, yo voy a declarar que mi vida está sana. En el nombre de Jesús yo voy a declarar que voy a salir de esta depresión. En el nombre de Jesús yo voy a declarar que mi economía va a ser transformada. En el nombre de Jesús yo voy a orar por mi familia y ellos van a caer rendidos a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús yo voy a creer que Él tiene planes de bienestar para todos los míos. En el nombre de Jesús yo voy a creer de que tú visitarás la tierra y zarandearás las naciones por tal que se vuelvan hacia ti. En el nombre de Jesús. Ten fe para poder tener en tus labios una declaración de fe. No saben la importancia de que en nuestros labios haya una declaración de fe y no una declaración que nos robe la fe. Dile al que tiene a tu lado, haz declaraciones de fe. Y tómense la libertad para aquellos que no tienen fe, hacer como hizo un amigo conmigo. El viernes lo hablaba. Estábamos hablando de alguien muy querido para él y dije, hey, pero no me moló esto, cómo intenté hacer con esta operación, tal y cual. Bueno, pero no es malo. Yo, no me gustó, no me molaba, no sé qué, no sé cuánto. Y luego cuando empezamos a hablar de otro tipo de cosas, yo era igual que me estaba quejando. Por lo tanto, siempre que escupe para arriba, va a terminar cayéndote encima. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero decir? Haz declaraciones de poder sobre tu vida. Y si alguien es negativamente pesimista, que es a lo que iba, o no hay una declaración de fe, pégale un codazo. Hey, cambia la queja por fe. Cambia la tristeza por alegría. Cambia el llanto por gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Si queremos ayudarnos como hermanos, hagámoslo. Ahí está, exhortado uno a los otros. No solo está diciendo que nos esté dando con un látigo, sino cuando mi hermano Juan Carlos tenga un espíritu sobre él de victimismo, yo le digo, hey, déjate ya ser victimista y vamos que tenemos gozo. O déjate de llamar la atención y vamos que tenemos mucho trabajo por hacer. Tú conoces la Biblia. Déjate de rollo. Sí, porque no le ayudo si él viene a los 20 años y estoy, hey, vale, está bien, te he escuchado, tomamos un café y seguimos adelante. Hambre por lo que un día soñamos. Y ese hambre por una visitación y un avivamiento de Dios. Un hambre por estar aprobado delante de la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? Primer punto. Dile al que tiene a tu lado, aún estamos aquí. Mañana no lo sabemos. Tienes que recibir en ti lo que estoy compartiendo en esta mañana contigo. ¿Y por qué le pongo al primer punto, aún estamos aquí? Pues porque en ti hay un tremendo mensaje todavía que tú puedes transmitir. Aún estamos aquí. Recuerda eso, si Dios nos tiene aún aquí, es porque hay un propósito mayor que aún tú y yo no vemos. ¿Estás conmigo? No estamos aquí solo para ofrendar, no estamos aquí solo para servir, estamos aquí porque hay un propósito de parte de Dios mayor todavía. Por lo tanto, recibe que hay un mensaje poderoso en ti que tú puedes todavía transmitir en esta temporada.
Ahora, por eso es importante la confesión de tus labios. Por eso es importante la declaración de tu boca. Tú debes de entender que si todavía estamos aquí con los pies en la tierra, aún hay un propósito que tú y yo debemos de cumplir. ¿Quién tiene el día y la hora? ¿Quién es? No son los médicos. Nuestro Padre. Mientras nuestros pies estén en esta tierra, no podemos perder la perspectiva, número 1, de hacer discípulos. Aquel que hace discípulos, aquel que predica el evangelio, aquel que entrega ese folleto que hoy está en tu asiento, es aquel que tiene hambre por un avivamiento. Hambre por que almas lleguen ante Jesús. Hambre para salvar almas. Hambre para que Dios pueda establecer su reino. Y no lo digo yo, Mateo 28, y esto debería de guardarlo en tu corazón. Y esto debería ser el cuadro perfecto al levantarnos. Me encantaría ponerlo en aquel punto en la puerta. Un día cuando lleguéis, estará puesto allá arriba. Y allí pondremos ir y hacer discípulos. Y aquí en el libro de Evangelio 28 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? El primer desafío que tú y yo tenemos cuando decimos, Señor, necesito que tú me avives. Necesito una visitación tuya. Necesito ser parte de esta nueva temporada donde tú vas a traer un avivamiento. Donde España sabrá y conocerá lo que es un avivamiento. No partiremos hasta que tú lo cumplas. No nos iremos o seremos instrumentos hasta que tú lo permitas. Pero nuestro corazón está por un avivamiento. Y hacer discípulos a todas las naciones. Tienes que predicar en tu vecindario. Tienes que compartirle a tu familia. No le ría la gracia a los tuyos. Predícale de Cristo que se arrepientan de sus pecados. Se dejen de tontería. Predícale. Y si no tienen a Jesús en el corazón, ¿a dónde van? Eso es. Si yo no tengo a Jesús en mi corazón, ¿a dónde voy? Prediquen. Dios nos mantiene en este lugar, no para que le riamos la gracia, sino para que prediquemos. Entendiendo de que estamos aún aquí, entendiendo de que hay un mensaje poderoso en ti, porque tú tienes que ir y hacer discípulos, yo tengo que ir y hacer discípulos. Entendiendo eso, yo voy a centrarme en el libro de Jueces capítulo 6. A ti te tiene que sonar. Del 11 al 12 dice, Jueces capítulo 6, del 11 al 12, dice la palabra. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joab, del clan de Abiezer. Dice la palabra, Gedeón, hijo de Joab, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el Señor se le apareció y les dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Ven conmigo aquí. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. En aquel contexto no era lo normal. Presta atención en este punto. El trigo se trillaba o se sacudía en lo alto de una montaña, en lo alto de una cima. Cuando hablamos de lagar es un lugar escondido, subterráneo, en muchos de los casos, inapropiado para estar trillando o limpiando el trigo. Lagar en hebreo significa ga o yeque. Pero sin embargo hay algo importante en esta historia que quiero compartir contigo referente al lagar. Estaba Gedeón. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios le habla, a Gedeón, lo encuentra en el lugar donde tenía que estar trabajando.
La pregunta mía para ti, en ti hay un mensaje importante todavía que transmitir. Aún estamos aquí. Si Dios te hablara el lunes a las 9 de la mañana, ¿te encontraría en tu lagar? ¿Te encontraría en el lugar donde tienes que estar? Gedeón estaba preparando el trigo y guardándolo para cuando llegaran los madianitas no se los robaran los madianitas. O sea, él tenía que hacer un trabajo preparatorio y en muchas de las ocasiones aparecían porque estaban en manos de los madianitas y le robaban todo lo que había producido. Yo necesito que tú afines tu oído en esta mañana y tú puedas recibir de parte de Dios guerreros valientes. Y que podamos entender de que Dios nos llama guerreros valientes y Él nos dice, yo estoy con vosotros. Y como iglesia necesitamos entender de que aún estamos aquí, aún hay una importante tarea que desempeñar, que es y hacer discípulos. Y tú y yo debemos entender de la necesidad, afinando nuestro oído, para cuando Dios nos hable, Él nos acoja o nos coja en el lugar apropiado, a la hora apropiada. El pueblo había caído en manos de los madianitas por 7 años debido a la desobediencia. Y en medio de todo lo que estaba montando ahí, el más insignificante fue el que Dios decidió llamarle guerrero valiente y yo estoy contigo. Quizá en aquel entorno había gente mucho más preparada que él. Pero déjame decirte algo, Dios no necesita expertos. Dios necesita a hombres y a mujeres que estén en el lagar haciendo lo correcto a la hora correcta. Dios no necesita que usted se aprenda la Biblia de memoria. No lo necesita. Necesita que usted vaya cada mañana a aquel lugar donde Él te pueda hablar. Aquel lugar donde Él pueda traer una palabra a tu vida. Aquel lugar donde Él pueda decirte, guerrero valiente. Guerrera valiente. No te olvides de que yo estoy contigo. Atravesando por la enfermedad. Atravesando por esta situación. Atravesando por este caos. Yo estoy contigo. Y en medio de esa situación, al más insignificante le pide algo. Tú vas a ser, lean Jueces capítulo 6, tú vas a ser el que va a liberar al pueblo. Y él le decía, pero soy un pequeño, ¿cómo voy a hacer yo? Y ahí vemos cómo Gedeón le pide una prueba a Dios. Un poquito más abajo vemos que él le pide una prueba. Y Dios se manifiesta a través de la prueba. Y él tomó como que Dios ya estaba en aquel lugar y lo tomó en serio, lo que le dijo de guerrero valiente. Yo estoy con vosotros. Escuche bien, por favor. Aún estamos aquí. Hay un mensaje importante para transmitir. Ese mensaje no es cómo nos va la vida o cómo nos florece todas nuestras historias. El mensaje poderoso es un mensaje de salvación y es ir a ser discípulo. Y dentro del primer punto, la segunda parte, usted tiene que entender de que no es cuán elocuente habla, no es cuánto sabe de la Biblia, no es cuánto tiempo lleva en el Señor. Es que Dios nos dice hoy, guerrero valiente, yo estoy con vosotros. No pierda el hambre por la presencia de Dios. No pierda el hambre por un avivamiento de Dios. El termómetro de que Dios estará con nosotros y nos visitará será el respaldo de un avivamiento. El cumplimiento de que somos guerreros valientes se ve en los martes, se ven en los conectas, se ven en cómo tú adoras, se ven en cómo tú sirves, se ven en tus decisiones de fe, se ve. Pero a pesar de cómo tú lo hagas, Dios está contigo. A pesar de cómo tú te muevas, escuche bien, Dios está contigo. Y si tú y yo avanzáramos y entendiéramos de que Dios está con nosotros, muchos problemas que hoy enfrentamos desaparecerían. O seguirían presentes, pero tomarían otro protagonismo. Porque sé que hay gente con enfermedad y no significa que si tú entiendes esto, la enfermedad va a desaparecer. Tal vez sí o tal vez no. Pero estoy convencido de que si tú lo abrazas, tú vas a ver la enfermedad desde otra perspectiva.
Porque cuando tenemos miedo a la enfermedad, y nadie queremos estar bajo una enfermedad, bajo un azote de enfermedad. Cuando hay miedo a la enfermedad es que en lo profundo hay miedo a la muerte. Y cuando tú y yo entendemos, Jehová dice que soy un guerrero valiente y que Él está conmigo, venga lo que venga. Día de luz, día de oscuridad, esté en la cima de la montaña o esté en un lagar, Dios está conmigo. No pierda la esencia del mensaje que tiene que haber en tus labios. Un mensaje de salvación para otro. Y que tú le puedas decir a tus amigos, hey, quizá no sé todo de la Biblia, quizá llevo poco tiempo en el Señor, quizá he cometido muchos fallos, me he enfriado, quizá he pasado muchas situaciones en mi vida, pero hoy he entendido de que soy un guerrero valiente. Y que Dios no necesita tantas cualidades en mí, sino que lo único que necesita es que abrace de que soy un guerrero valiente y que entienda de que Él está conmigo. Cuando entendemos eso, pasan las cosas que estamos viviendo. Estamos viviendo cosas muy bonitas. Ayer nos mandábamos una foto de camisa de gozo ya en Estados Unidos. Qué bonito. ¿Quién nos iba a decir esto? Cuando hablábamos de gozo el año pasado. ¿Quién nos iba a decir que pudiéramos estar en contacto con organizaciones súper grandes interesándose en lo que está aconteciendo en esta casa? Pero tú tienes que entender algo, ¿eh? Tú eres un guerrero, valiente, y escuche bien, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, que Él sea lo primero. Que Él sea lo primero. Y no nos atemos de que el favor de Dios está con nosotros, sino que eso vaya en aumento, a por más, a por más, a por más. No, es que ya la iglesia creció un poquito. Predique de Cristo, por favor, y que reviente este lugar de almas salvadas. Reviente estas instalaciones, que salgan ardiendo de una visitación de parte del Espíritu Santo. En gozo, no pase esa copa por delante tuya con la oportunidad de poderte involucrar. Si no puede andar, en la puerta de la iglesia necesito alguien para que cuide la entrada. En la puerta de los baños necesito otro. Si puedes correr, vente, vamos a ir a repartir flyers. Si puedes saltar, vente, vas a ponerte a bailar. Si puedes trabajar poniendo pegatinas, vente. Todos tenemos un lugar. Pero tú tienes que reconocer y entender de que si aún estamos en este lugar es porque hay un mensaje importante en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestro espíritu, que todavía tenemos que lanzar. Ven ya, discípulo. Segundo punto. Y esto yo sé que a muchos le vuela la cabeza, pero es lo que hay en mi corazón. La iglesia del Espíritu Santo hay oportunidades. En la iglesia del Espíritu Santo hay segundas oportunidades. Hechos capítulo 8 dice en el versículo 3, y Saulo azotaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién era Saulo? Hablen, hermano. ¿Quién era Saulo? Pablo. Hechos 9 dice en el 1, Saulo respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Eso fue justo antes. En la historia del primer mártir de la Biblia, la ropa de Esteban cayó ante los pies de Saulo en ese momento. Y ahí vemos que de pronto hay un de repente donde él iba a perseguir a cristianos, donde él iba a arrestar a cristianos, donde él tenía un proyecto para terminar con los cristianos. Ahí de pronto vemos que aparece el Espíritu de Dios, ¡pah! Lo deja ciego, lo tira del caballo y hasta que el punto días más tarde llega Ananías, que no quería ir a imponerle las manos porque fue el instrumento. Siempre Dios utiliza a un hombre o una mujer.
Si Ananías no llega a aceptar el reto de ir ante aquel hombre a imponerle las manos, porque él lo conocía y había cierto miedo en su corazón de que pudiera tomar una represalia contra él, Ananías decide aceptar lo que Dios estaba poniendo en él, y al punto de aparecer en aquel lugar e imponerle las manos, y de pronto ya comienza a ver y hay una transformación. Era evidente la transformación que había habido en Saulo y se había convertido en Pablo. Ayúdenme, por favor. El Señor no se detiene en nuestro pecado. ¿Escuchó eso? El Señor no se detiene en nuestro pecado. Recordar de dónde venimos nos ayudará a crucificar nuestros pensamientos en la cruz, nuestra opinión o falta de entendimiento que podamos tener acerca de otro. Qué feo está, iglesia, cuando decimos, y ese es el cristiano, y ese es el que predica, y ese es el que sirve. De veras, no digan eso. Si por lo menos si eres parte de mi familia, parte de esta casa, no lo digan, por favor. Somos imperfectos. ¿Y sabe por qué yo no practico el decir ese tipo de historia? Porque yo solamente tengo que mirar atrás y ver de dónde Él me sacó. No mires para atrás para ver tus logros, que lo hacemos. Los logros no tenemos nosotros que anunciarlo o proclamarlo, tienen que anunciarlo otros. Las victorias debemos de aprender a celebrarlas en el momento y dejar que otro en el tiempo las proclame. Mira atrás para ver de dónde Dios nos sacó. Mira atrás para ver de dónde Dios nos libró. Y por lo tanto, ten claro y presente de que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Que en la iglesia del Espíritu Santo hay segundas oportunidades. Y si queremos ser avivados, yo necesito ser avivado. Pero también va a aparecer en el camino gente que quizás no está dentro de nuestro círculo hoy. Y también van a ser avivados. Y van a servir codo con codo contigo y conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo celebramos o lo condenamos? Yo prefiero celebrarlo. Yo prefiero un pecador cerca mía celebrando una victoria continua que no un religioso celebrando simplemente la muerte, la vida y un espíritu de religiosidad. Celébralo. La iglesia del Espíritu Santo en esta temporada hay segundas oportunidades. Escuche bien. En este lugar hay muchos de vosotros que tenéis que entender que hay una segunda oportunidad. Y si tú decides irte a casita hoy, tal como has llegado hasta este lugar, déjame decirte que está entristeciendo el corazón de Dios. Porque si yo hoy predico de esto es porque el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón el hoy como iglesia abrir un tiempo de segunda oportunidad. Si tienes que llegar a casa y pedir perdón a tu familia, perdón a tu familia. Si tienes que arreglarte con alguien, arréglate con alguien urgentemente. Pero entiende algo. Entiende de que Dios te puede dar una oportunidad. Que la iglesia que el Espíritu Santo está preparando para esta temporada es una iglesia de segundas oportunidades. Bien, ahora te voy a contar otra historia. Mateo, capítulo 27. Ven conmigo a la Biblia. Porque si no somos sabios en esto, podemos terminar como esta historia. Y hoy Dios está trayendo segundas oportunidades. Mateo capítulo 27. Del 3 al 5. ¿Cuántos los tienen, hermano? Lo leo. Dice, entonces Judas, voy a hablar de Judas. Voy a hablar de Judas, perdón. Mateo 27, del 3 al 5, dice, entonces Judas, el que la había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata
a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, o sea, ¿quién era Judas? ¿Qué había cometido Judas? ¿A quién había vendido Judas? Lo habían trincado. Y a veces hablamos de Judas y lo crucificamos también nosotros. Atentos esta mañana. En el 4 dice, diciendo, mira lo que decía este hombre, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió, y ahí quiero parar. ¿Cuál fue el problema ahí? Díganme cuál fue el problema ahí. Que vendió a Jesús. Estuvo feo, ¿no? Pero hubo un momento donde reaccionó. Porque le estaba devolviendo lo que le había beneficiado por esa traición. O sea, sintió remordimiento. Reconoció que había pecado. Pero no se arrepintió. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Y sabe lo que hizo a continuación? Se fue y se ahorcó. ¿Sabe cuál es el gran problema aquí? ¿Sabe cuál es el gran problema aquí? Atento aquí. ¿Sabe cuál es el gran problema aquí? Estoy de acuerdo con todos ustedes, pero tengo algo personal aquí. Digo, personal. ¿Vale? Estoy de acuerdo con todo lo que habéis hecho. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabe lo que? Judas le faltó un poquito de entendimiento de que Jesús lo podía haber perdonado. El problema de Judas fue que no entendió que Jesús lo podía perdonar. Que tú y yo, si estamos en una situación de caos, no nos dejemos que el enemigo traiga el mismo pensamiento de que el Espíritu Santo nos puede de nuevo rescatar. ¿Acaso no te restauró en el pasado? ¿Acaso no te perdonó en el pasado? ¿Acaso no te restituyó en otra etapa? ¿Acaso no viste la gloria de Dios en otra temporada? Déjame decirte algo, lo puedes ver en esta también. La revelación de la gracia nos acerca a Él y no nos aleja o nos termina condenando. La revelación de la gracia siempre nos va a acercar a Él. Siempre nos va a llevar a Él. Siempre nos va a meter en los asuntos de Él. Nos va a involucrar en los proyectos de Él. Nos va a meter en los planes de bienestar que Él tiene para cada uno de nosotros. La gracia no va a terminar con cada uno de nosotros. No va a traer condena sobre cada uno de nosotros. Si perdemos el entendimiento de la gracia, nos perdemos los beneficios de la cruz. Y Judas, en cierta manera, lo perdió. Que tú y yo en esta temporada podamos entender algo, de que el Espíritu Santo está alistando una iglesia para esta temporada, donde hay una segunda oportunidad. Mañana no lo sé. Dentro de 6 meses no tengo ni idea lo que va a acontecer. Pero la iglesia del Señor en esta temporada, estamos en una temporada, y lo digo de manera personal, algo que yo particularmente visualizo. No sé si mi esposa lo ve o no lo ve, o si cada uno de vosotros lo compartí, pero yo veo que Dios está preparando a la iglesia con una gracia especial. O sea, hay muchos que tienen que caer rendidos ante los pies de Jesús de nuevo. Hay muchos que tienen que decir, basta ya tanto de mí y rómpeme de nuevo las manos del alfarero, como vine a ti hace antaño a la presencia de Dios. Y dejar la elocuencia, dejar la sabiduría, el propio entendimiento en si hablas bien o hablas mal, que de eso no va. Va de esto, nuestro corazón. Disfrutemos la gracia. Alguien que entiende la gracia es alguien que va a adorar a Dios de una manera increíble. Alguien que va a celebrar a Jesús de una manera increíble.